Buenos días. Hoy vamos a ver el texto de Pilar Coveñas, Buenas prácticas inclusivas en la educación de personas con discapacidad en la provincia de Buenos Aires y desafíos pendientes. Bueno, este informe es el resultado de un estudio que tuvo como propósito principal conocer y documentar prácticas inclusivas en el sistema educativo, orientadas a la educación de personas con discapacidad que asisten a escuelas públicas de gestión estatal de la provincia de Buenos Aires. Inicialmente la tarea estuvo centrada en observar las condiciones y estrategias que garantizaban el derecho a la educación de personas con discapacidad en escuelas comunes, lo que efectivamente define lo que comprendemos por educación inclusiva. Sin embargo, durante el desarrollo de las observaciones y las entrevistas de campo, una parte significativa de los entrevistados hacían referencia a los obstáculos y las tensiones que impedían el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Ante esta situación se tomó la decisión de considerar durante el estudio aquellas experiencias educativas, inclusivas o guiadas por el principio de inclusividad y también la identificación de prácticas que imposibilitaban la educación de alumnos con discapacidad en escuelas comunes. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas señala que la discapacidad es un concepto en permanente evolución y que se define como el resultado de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras en sus entornos que evitan su participación plena en la sociedad. Desde principios del siglo XIX, las categorías del modelo médico sirvieron para definir a las personas con discapacidad como individuos enfermos o peligrosos, que debían ser atendidos en instituciones especializadas con el objetivo de intentar su normalización, para lo cual era indispensable su aislamiento del resto de la sociedad, manteniendo contacto solo con el personal especializado en su cuidado y vigilancia. Durante ese proceso se configuró un modelo psicopedagógico que, basándose en criterios de semejanza y diferencia entre el alumnado establecido como normal y el etiquetado como anormal, estableció las bases para la creación de escuelas especiales. Este modelo médico comprende hoy en día a las personas con discapacidad desde una mirada reduccionista y biologicista, donde se enfocan únicamente en el diagnóstico y en el tratamiento de esa persona basado únicamente en ese diagnóstico. Este modelo médico rehabilitatorio de la discapacidad, aún vigente en la mayoría de las políticas y planes de las instituciones destinadas a la discapacidad, pone el énfasis en lo que define como impedimentos y limitaciones. De ese modo, la discapacidad es entendida como un problema constitutivo del individuo, que le imposibilita la adaptación a la escuela común. Por lo tanto, debe ser derivado a una institución terapéutica, educativa, para rehabilitarlo. Este tipo de discursos y prácticas que han dado fundamento y legitimidad al paradigma de la dependencia, haciendo posible que niños y jóvenes sean encerrados o excluidos de sus responsabilidades y derechos, con el argumento principal de que representarían un peligro hacia la sociedad. La discapacidad debe ser entendida no como un déficit, sino en términos de las formas en las cuales la estructura social excluye y oprime a las personas con discapacidad. Uno de los reclamos centrales del movimiento de personas con discapacidad es la eliminación de cualquier tipo de educación segregada y el desarrollo de una educación inclusiva, partiendo de que el derecho a la educación de los grupos excluidos del sistema escolar, de la escuela común o segregados en instituciones especiales, solo puede darse por medio de una educación inclusiva que tenga como objetivo una educación común para todos. Y en ese sentido se considera a la educación inclusiva no como un fin en sí misma, sino como un medio para alcanzar el fin.
La inclusión tiene que ver con el proceso de incrementar y mantener la participación de todas las personas en la sociedad, la escuela o la comunidad, de forma simultánea, procurando disminuir y eliminar todo tipo de procesos que lleven a la exclusión. Ser más inclusivo supone reflexionar y hablar sobre la práctica, examinarla, intentar desarrollar una cultura más inclusiva, y esto implica que no podemos separar la inclusión de los contextos en los que se desarrolla, ni de las relaciones sociales que puedan sostener o limitar ese desarrollo. Y significa también reconocer por parte de los estados de que una gran cantidad de alumnos pertenecientes a diversos grupos vulnerables y marginados quedan excluidos de los sistemas de educación en todo el mundo. La Declaración de Salamanca, en el año 1994, ha sido un hito en la lucha por una educación inclusiva, ya que define una educación de calidad como una educación para todos, al mismo tiempo que entiende la discapacidad desde el modelo social, donde reconoce que el problema no está en el alumno con discapacidad, sino en una sociedad discapacitante y una escuela que pone barreras a la educación de los niños. El reto con que se enfrentan las escuelas inclusivas es el de desarrollar una pedagogía centrada en el niño, capaz de educar con éxito a todos, incluyendo a los que sufren discapacidades severas. El mérito de estas escuelas no es solo que sean capaces de dar una educación de calidad a todos los niños, sino que intenten cambiar actitudes de discriminación, crear comunidades que reciban a todos y hacer sociedades inclusivas. La Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por la Argentina en el 2008, es otro gran avance de los derechos de las personas con discapacidad. En la Convención, el artículo 24, que refiere a educación, dice que sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida, y que las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivo de discapacidad, que los niños no queden excluidos de la enseñanza primaria, gratuita y obligatoria, ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad, y que se preste el apoyo necesario en el marco del Sistema General de Educación para facilitar su formación efectiva. Los cambios impulsados por el movimiento de personas con discapacidad en materia de legislación a nivel internacional han generado avances en Argentina, haciéndose visibles en la forma de ver, de nombrar y de legislar sobre las personas con discapacidad. Señalan que estos avances en materia de derechos constituye una ficción ciudadana, es decir, los derechos y la normativa existen y se reclaman, pero no se cumplen. Y esto además supone el mantenimiento de estructuras institucionales, nociones valorativas y acciones en los ámbitos públicos y privados que obturan la posibilidad de reconocimiento pleno de los derechos y además retroalimentan una matriz de exclusión. La cuestión de la inclusividad escolar significa pensar en una escuela para todos, donde las dificultades no sean entendidas como imposibilidades del alumnado, sino como las barreras que pone la escuela para su aprendizaje. Así, una escuela inclusiva no supone mecanismos de selección ni discriminación de ningún tipo y transforma su funcionamiento y propuesta pedagógica para integrar la diversidad del alumnado, favoreciendo así la cohesión social, que es una de las finalidades de la educación. Se trata de una escuela que cree que todos pueden aprender y deben hacerlo juntos. Los obstáculos en el acceso de personas con discapacidad a la educación en escuelas comunes. Podemos decir que las organizaciones de familias y personas con discapacidad denuncian que profesionales implicados en los procesos de escolarización tienen un papel predominante y determinante en el diagnóstico de los niños, que constituye el insumo fundamental para la construcción de informes que enfatizan, remarcan las imposibilidades de los sujetos con discapacidad.
Las familias consultadas coinciden en que con mucha frecuencia los padres desconocen su derecho a decidir acerca de qué tipo de escuela enviar a sus hijos. De ese modo, son muchas las familias que frente a estas situaciones desconocen su derecho a exigir una educación escolar no segregada para sus hijos. Otras familias expresan su voluntad de elegir, pero carecen de información suficiente acerca de sus derechos y los de sus hijos. Bueno, las escuelas comunes, orientadas por el principio de inclusividad, características y tensiones. Los equipos de gestión de las escuelas comunes coinciden en que luego de desarrollar exitosamente durante algunos años proyectos de integración con personas con discapacidad, sus escuelas han construido una reputación de ser escuelas inclusivas. Las escuelas comunes, orientadas por este principio de inclusividad observadas durante este estudio, no fueron construidas de forma accesible en términos arquitectónicos. Y esta adecuación se produjo al momento en que personas con discapacidad ingresaron a ellas como alumnos. En todos los casos registrados, la asociación cooperadora fue la encargada de financiar las rampas de acceso y adaptación de los baños. Sumado a esto, en términos de accesibilidad comunicacional, las escuelas a las que asisten personas ciegas no han adaptado en su totalidad los carteles y la señalética. Sin embargo, se han conseguido a través de donaciones máquinas de braille Perkins para que los alumnos ciegos y disminuidos visuales las pudieran utilizar en las aulas. Se observa una baja predisposición de las escuelas especiales para ofrecer a las personas con discapacidad una educación que les permita aprender formas de comunicación alternativas y aumentativas, actitud que se transforma en un impedimento para que estos alumnos puedan asistir a la escuela común. El uso de computadoras, tablet, iPad ha resultado ser un gran soporte para facilitar la comunicación y aprendizaje de las personas con discapacidad. A través de estos dispositivos, las personas ciegas y las personas sordas o con discapacidad motriz o intelectual pueden escribir, leer, comunicarse, tomar notas en clase y ser evaluadas, entre otras posibilidades. Un punto central que posibilita las acciones orientadas a la inclusividad es el apoyo a alumnos según sus necesidades y el trabajo colaborativo entre alumnos, maestros, docentes, profesores, maestras integradoras, personas del equipo de orientación y preceptores. Si bien no existen horas de trabajo destinadas para el trabajo en conjunto, los docentes pueden encontrar el tiempo o espacio para reunirse. Los docentes orientados por el principio de inclusividad desarrollan estrategias de comunicación entre pares y con sus alumnos a partir del uso de mails, de plataformas educativas, cuadernos de comunicado o bien utilizando al preceptor como nexo para comunicación.